En primer lugar, pues hay que comentar un poco por qué vamos a discutir, cuál es la importancia que tiene José Revueltas en la historia de México. Para nosotros es muy importante eh, tomar en cuenta o rescatar las ideas de José Revueltas en la medida de que es un, es un representante genuino del comunismo mexicano. Él rescata las ideas principales de la Revolución Mexicana, las vincula con el movimiento obrero a nivel internacional, efectivamente, sobre todo el tema de la internacional comunista, y pues bueno, se las utiliza para un análisis eh, original de México, no solo en términos de la historia, sino en términos de la lucha por una revolución social. Pues voy a comenzar, trataré de ser breve, aunque bueno, hay bastantes temas que comentar. El primero, José Revueltas nace el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango. La familia de Revueltas era una familia de comerciantes. El papá, una persona muy interesada en que sus hijos tuvieran una buena educación, procura pues emplear todos sus medios económicos para que los muchachos estudien. Fermín y Silvestre pues estudian pintura y música en Estados Unidos, y en función del desarrollo de la Revolución Mexicana, que era muy compleja y muy violenta, pues se trasladan a la Ciudad de México. El papá muere en 1923, cuando Revueltas era un niño y pues bueno, estaba en una situación pues bastante precaria. El papel de la figura paterna la retoma su hermano, Silvestre, que de una u otra manera se convirtió en una de las figuras principales del movimiento pues, de la música en México en principios del siglo. Bueno, para José Revueltas, las principales influencias que nosotros podemos ubicar en sus primeros años están básicamente con José Carlos Mariátegui, que fue un revolucionario peruano que durante los 20 planteó muy claramente cuáles eran el objetivo o el desarrollo, la importancia de la revolución en México, en América Latina particularmente. Dice José Carlos Mariátegui: la misma palabra revolución es en esta América de las pequeñas revoluciones, en esta América de las pequeñas revoluciones se presta bastante al equívoco. Tenemos que reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos que restituirle su sentido estricto y cabal. La revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente revolución socialista. A esta palabra agregar, según los casos, todos los adjetivos que queráis: antiimperialista, agrarista, nacionalista, revolucionaria. El socialismo los pone, los antecede, los abarca a todos. Entonces, sobre estas circunstancias, sobre esta coyuntura, se fue cimentando el pensamiento revolucionario de José Revueltas. Hay que añadir, obviamente, otros aspectos claves de los primeros años de José. Primero, la fundación de la Internacional Comunista en 1919, una internacional que surgió sana, surgió con la idea de la pretensión de impulsar el desarrollo de la revolución a nivel mundial, impulsada por Lenin y Trotsky, que en sus 4 primeros congresos señalaron los elementos básicos para pues, establecer los cimientos del proceso revolucionario. Esas circunstancias o en ese periodo es un periodo contradictorio. La muerte de la enfermedad y la muerte de Lenin en 1924 no permiten que la organización se consolide de forma plena. Aparte de la reacción a nivel internacional, la guerra civil contra la Unión Soviética, y pues los conflictos que se desarrollaban en el seno de los pequeños partidos comunistas que surgían, pues provocaron pues que la situación se fuera paulatinamente viniendo abajo en cuanto al proceso de desarrollo de la revolución. Otro, el efecto de la degradación de la revolución rusa tuvo consecuencia directa en la internacional comunista, de tal manera que hubo una paulatina degeneración en esta organización, que fue
dando giros de derecha a izquierda, y posibilitando que se pudiera considerar como una organización de vanguardia. En el caso de José Revueltas, sus primeros vínculos con el movimiento comunista fueron por medio de el joven grupo trotskista que se estaba formando en México. Hubo un revolucionario que se llamaba Julio Antonio Mella, un cubano, que se trasladó a México en 1926 a partir de la represión que se vivía en Cuba. Julio conformó en México la sección del Socorro Rojo Internacional. Bueno, hizo muchas cosas, pero Julio Antonio Mella, básicamente, a partir del Socorro Rojo Internacional, impulsó la formación de una célula o un grupo simpatizante de la oposición de izquierda trotskista. Eh, Evidentemente que la situación era complicada porque Mella era una figura del movimiento revolucionario a nivel continental, y había mucha suspicacia con respecto a su participación en una tendencia abiertamente en oposición al estalinismo. De tal manera que lo que sucedió fue que un grupo simpatizante él fue el que fue consolidando los primeros grupos. Entre ellos Manuel Rodríguez, pero Russell Blackwell, conocido como Rosalío Negrete, que fue muy amigo, por cierto, de Siqueiros, y que, bueno, de una u otra manera nunca rompió esa amistad, aunque Siqueiros fue girando hacia posiciones cada vez más esquizofrénicas, ¿no? Y enfermas, pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que el Manuel Rodríguez, que es uno de las personas que reclutó Blackwell, eh, 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 fue introduciendo a José Revueltas al estudio del marxismo. Eh, no obstante, sucedió una desgracia, bueno, un problema muy grande para el grupo. Julio Antonio Mella fue asesinado el 10 de enero de 1929. Es complicado hablar un poco de las circunstancias en las que murió, pero los efectos fueron básicamente inmediatos. Fue al mes siguiente, estamos hablando de los pocos meses después, fueron separados de las juventudes comunistas y pues obviamente segregados dentro del Socorro Rojo Internacional, los simpatizantes de Mella. Eh, en agosto de 1929 fue expulsado Blackwell, o sea, Negrete, y todos los demás fueron purgados en esos años. Eh, Obviamente Revuelta se quedó en una circunstancia complicada porque en un momento determinado su contacto con el movimiento comunista se rompió en el momento en que pues el grupo fue básicamente purgado. De forma paralela a esta situación, pues había una situación en la cual el Partido Comunista había adoptado una política de extrema izquierda, derivado de la política estalinista de tercer periodo, que planteaba que había que impulsar ya la revolución socialista inmediatamente, formar soviets y todo esto, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente absurda en países en donde pues incluso el desarrollo del capitalismo era realmente incipiente. El caso de México era un tanto distinto, pero la situación a nivel global generó verdaderas catástrofes, masacres y ejecuciones de auténticos comunistas a partir de que se tuvieron que esforzar por alimentar situaciones revolucionarias donde no había condiciones para ello. Brasil en 1935, El Salvador en 1932, aunque ahí hay particularidades, pero bueno, digámoslo así, que todo se circunscribe dentro de este tercer periodo. Entonces, Revuelta, pues, impulsado por la situación de la muerte de Mella y por la situación global de confrontación, se ve en la necesidad de intervenir en una manifestación. Ahí en noviembre de 1929 es detenido, va a la cárcel, y desde la cárcel, aún a pesar de que tenía problemas, pues es ayudado por la gente del Socorro Rojo. No obstante, entra en contacto con las juventudes comunistas, le plantean a Revueltas que, bueno, sí puede entrar, pero pues que tiene que hacer una autocrítica con respecto de su vinculación con los trotskistas, y él la hace. No solo la hace, sino que se ofrece, dice, bueno, era un joven pues, de 15 años, impetuoso, eh, eh, acepta
la encomienda, ¿no? Así que empieza una purga de trotskistas y Revueltas participa en ella. Voy a leerles un extracto de un libro de Benita Galeana, que fue una comunista mexicana muy emblemática de principios de los 20, en donde hace una especie de rememoración de lo que significaba en esos momentos la purga y cómo Revueltas participó de forma directa en ella, ¿no? Esto es así. Un día me llaman a mi célula. Cuando llegué ya estaban reunidos. Empezó la discusión. Se trataba de expulsar a los trotskistas. Yo me opuse. Yo me opuse. Proponía que se les dieran trabajos más pesados para probarlos. Entonces el secretario de la célula, Revueltas, me dijo: mira, Benita, tú si te opones, a ti también te expulsamos. Eh, eh, Benita responde: manos, tú no eres nada, el comité sindical es el único que me puede expulsar. Pero yo aquí, como responsable de él, declaro expulsados a todos los trotskistas y a ti también. Dice Benita: mira, cabroncísimo, si tú que me expulsas, tú me vas a expulsar a mí. Y dice Revueltas: me canso. Pues para que te canses. Y se le echó encima y se agarraron a trancazos. De todos modos, Benita fue expulsada, ¿no? Y Revueltas se ganó la entrada al partido. Me estoy extendiendo un poco en ese pequeño, en esta época, tratar de ser un poco más rápido porque es una historia bastante larga, no voy a abarcarla todo, solo quiero señalar los elementos más importantes que dieron pie a la formación de Revueltas y un poco sus ideas principales. Entonces, Revueltas se mete al movimiento comunista de esos tiempos. Un movimiento pequeño, pero con bastante influencia. Tenía, por ejemplo, Revueltas comenta que le encomendaron la participación o la formación de sus células en los cuarteles militares. Organiza las juventudes comunistas y empieza a organizar un trabajo en el terreno sindical. Este ambiente pues fue básico para la imagen que se estaba gestando del Partido Comunista, una imagen de heroísmo, de abnegación y de entrega total, aunque pues era una política bien loca, ¿no? Bien acelerada, pero se coincidía porque en esa misma época Plutarco Elías Calles había iniciado una política represiva contra todo el movimiento. No hay que olvidar que Elías Calles entró al gobierno eh, gracias a la muerte de Obregón, y Obregón era, digamos bien, se sostuvo en el gobierno gracias a la muerte, fundó el Maximato a partir de la muerte de Obregón, y esto obviamente pues significó que iniciara una purga contra todo lo que consideraba representante de Obregón, incluso el movimiento obrero oficial, dirigido por un tal Luis M. Morones, pues no era simpático para Calles. Entonces fue una situación bastante represiva. Pues el ambiente represivo del gobierno, combinada con la actitud sectaria, o sea, actitud radicalizada del Partido Comunista, generó pues que embonara la situación y los comunistas actuaran como una especie de elemento de vanguardia durante todo este proceso. Entonces, el movimiento comunista se fortaleció a pesar de la política sectaria, ¿no? Una situación que pues se alimenta con la ilegalización del Partido Comunista. La represión cundió por todo el país, asesinatos se daban por todos lados, y en un momento determinado esta situación pues llevó a la cárcel al joven Revueltas. En el año 1932 es detenido y liberado a los 3-4 meses. En esa coyuntura de detenciones pues fortalece su vinculación con el movimiento sindical, con el movimiento obrero. De tal manera que para 1934 es enviado como representante a unas luchas que estaban dando en el estado de Nuevo León. Ahí es detenido y pues mandado a las Islas Marías. Se es liberado un poco tiempo después, fortalece el trabajo en el terreno sindical. Es nombrado secretario juvenil de la Confederación Sindical Unitaria, que es la organización que conformó el Partido Comunista
para tratar de agrupar todo el trabajo sindical. Era un movimiento amplio que no implicaba que participara en la confederación que se fuera comunista, pero los comunistas tenían una dirección muy clara del proceso, ¿no? Dice José Revuelta sobre su trabajo sindical en esos tiempos: teníamos facciones, esta es una cosa muy importante, de la oposición sindical revolucionaria en todos los sindicatos. Esto fue interesante porque esas fracciones clandestinas en muchas ocasiones llegaron a adueñarse de las direcciones, particularmente del movimiento ferrocarrilero. Entonces, en esas circunstancias, pues Revueltas es enviado, nuevamente detenido y enviado a las Islas Marías, o sea, por segunda ocasión. Situaciones que luego reflejará en libros como Los muros de agua, Los días terrenales y una serie de obras que pues, reflejan un poco la abnegación del comunismo de esos tiempos. Bueno, en 1935 es nuevamente liberado y a partir de ese prestigio que se gestó, pues se le nombra como un representante o delegado para el Congreso de la Internacional Comunista de 1935. Los representantes que fueron a ese congreso fueron Hernán Laborde, que era el secretario general del partido, Miguel Ángel Velasco, representando el movimiento campesino, y José Revueltas, dirigente del movimiento estudiantil, juvenil y pues la juventud juvenil en general. En ese viaje o en ese proceso se da una situación peculiar. Eh, eh, Hitler había ganado las elecciones en Alemania. Eh, Stalin no contaba con eso. Stalin no pensaba que fuera posible que Hitler lo lograra. Y entonces la entrada de un gobierno fascista a Alemania que amenazaba con la guerra contra la Unión Soviética lo obligó a hacer un giro. Empezó a plantear la necesidad de la alianza con la burguesía. Y así surge lo que se le conoce con el nombre de Frente Popular. Oh, claro que para que los comunistas asumieran la idea del Frente Popular todavía era necesario embadurnarlo con unas ciertas eh, 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 tesis aparentemente formalmente revolucionarias. A la gente del Partido Comunista se le dijo que pues sí se trataba de formar una alianza con la burguesía, pero donde el proletariado fuera la dirección. No obstante, en toda la política práctica que se implementaba, pues todas las direcciones se le dejaban a los dirigentes burgueses. En México, por ejemplo, la política del Partido Comunista fue la de, a partir de esta supuesta alianza con la burguesía, establecer, permitir que los reformistas y los oficialistas pues obtuvieran la dirección de los movimientos de las organizaciones de masas que los mismos comunistas estaban gestando, creando: la CTM, la Confederación Nacional Campesina y las Juventudes Comunistas, que se prácticamente se trasladaron prácticamente a las fauces del Partido de la Revolución Mexicana y después Partido Revolucionario Institucional. Esto fue una cosa que básicamente acabó con las bases del movimiento comunista, pero pues bueno, ya podríamos hablar de eso con más detalle posteriormente. Para lo interesante de esta discusión es pues señalar que eso pues generó una gran confusión en José Revueltas. Él decía, bueno, esto no es lo que debe ser un partido comunista, esto está fallando. Bueno, él descartó a Trotsky porque pues en esta época él obviamente consideraba que Trotsky era un tabú. Bueno, si Trotsky no, entonces pues bueno, ¿cuál será la alternativa? La alternativa que se mostró, o sea, que formalmente se presentó, fue el tema de Lombardo. Vicente Lombardo Toledano aparecía como una figura no dogmática, marxista, que pues planteaba la unidad de todos los revolucionarios, incluso afuera del Partido Comunista. De hecho, en 1947 convoca una mesa redonda donde se plantea la unidad de todos los revolucionarios. Realmente el objetivo de Lombardo era conformar un grupo que lo proclamara como líder
y por medio de ese impulsar la formación de un partido pues, un partido comunista de él, porque el Partido Comunista oficial era un partido totalmente pues vinculado con el estalinismo, pero el estalinismo que no lo reconocía él como jefe. Eh, es un asunto complicado, pero dentro de este proceso Revueltas se sumó de una forma muy plena al punto de vista de Lombardo. Aquí tengo un comentario que él hizo en esos tiempos. Hemos dicho que el centro de la gravedad del problema se traslada a Lombardo. ¿Es un accidente? No. La línea de Lombardo se ha comprobado como la justa en el terreno de la práctica histórica. Lo considera el dirigente histórico. Cuando Revueltas habla de histórico, habla de aquello que corresponde a la necesidad objetiva del proceso. ¿Sí? Ahí hay un poquito de aspecto filosófico que luego, que si me da tiempo, abordaré. Entonces, en ese sentido, la situación implica pues un error por parte de Revueltas. En el año 47, 48 y 49, de todos modos, era un error de casi toda la izquierda más o menos honesta del país. Dirigentes mineros, dirigentes ferrocarrileros, dirigentes petroleros, se asumían a Lombardo como una alternativa y Lombardo lo que hacía era entregarlos a la reacción. Particularmente sucedió en el año del 48-50 con el tema del movimiento ferrocarrilero, en donde pues le entregan el sindicato al Charro, al Díaz de León, o en el movimiento minero, que establece una gran lucha revolucionaria para impedir que el gobierno cambiara la dirección sindical, y Lombardo pues hace una maniobra que realmente a nosotros nos debería de llenar de indignación. En el caso de los mineros de Sonora hacen una huelga muy importante y para pues sofocar la lucha lo que proponen los lombardistas es una marcha a la Ciudad de México, una marcha absolutamente desgastante que lo único que buscaba era ganar tiempo para que al final el movimiento se desgastara y al final lo logró, ¿no? El movimiento petrolero también sufrió derrotas a partir de la dirección de Lombardo. Revueltas, obviamente, a partir de esa situación se separa del Partido Popular, aunque no de una manera formal hasta 1955. En esa época sucedían cosas como, por ejemplo, la caída de la imagen de José Stalin. En 26 de febrero de 1957, Khrushchev plantea una crítica a partir del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, una crítica a Stalin. En México había una situación peculiar. Dionisio Encinas, que es el que había tomado el control del partido durante los últimos 20 años, era un representante del stalinismo y él se quedó en una situación complicada porque si estaban cambiando las cosas en la Unión Soviética, él tenía que mostrar la imagen de que él podría ser el dirigente para la desestalinización. Pero eso de desestalización era relativo. De tal manera que él se atrajo a Revueltas, a Siqueiros y a Diego Rivera, los invitó a que todos habían sido expulsados en épocas pasadas para que regresaran al partido. Revueltas aprovechó la situación, entró pues confesando sus errores, confesando que se había equivocado de una forma un poco no muy sincera. El objetivo era entrar. Y una vez que entró, lo que hizo fue conformar un grupo, la célula Carlos Marx, centrada en la Ciudad de México, desde la cual estableció una hegemonía dentro del movimiento comunista dentro de la Ciudad de México. Y ahí empezó un conflicto. A partir de ahí, Revueltas plantea la tesis de la necesidad de la democracia cognitiva como elemento clave del centralismo democrático. Voy a explicarlo muy brevemente. El centralismo democrático consiste en una serie de elementos claves que permiten la libertad de discusión y la unidad en la acción, el respeto a las distintas ideas, pero pues para la creación de una política unificada.
Para revueltas, el elemento clave de la digámoslo así, de la, de la democracia, del centralismo democrático, es la construcción de conocimiento. Cuando haces un proceso democrático de discusión, se construye un conocimiento colectivo, que es más poderoso que cualquier medida disciplinaria. Si el proceso es correcto, no hay necesidad de una decisión o de una división fraccional. ¿Por qué? Porque es producto de la discusión de toda la organización. Es una idea de todos, no nada más de una parte. La obligación de la dirección es conducir ese proceso, orientarlo de una forma adecuada, pero retroalimentándose de las bases. Entonces, en esas circunstancias, ese es el primer punto que plantea Revueltas con respecto en este periodo que es importante, el tema del centralismo democrático como elemento de concreción del conocimiento, más allá de que sí es en sí mismo un aspecto de carácter de dirección, pero la dirección correcta es una dirección en donde no se imponen las cosas, sino que se convence de forma democrática que la línea es la más correcta y si hay alguien que esté en una posición correcta, aun siendo minoría, puede llegar a ser mayoría en base a ese debate. El otro tema es el aspecto de la revolución, de la caracterización de la Revolución Mexicana. Revueltas combate la posición de revolución democrático burguesa que se tenía en esa época con respecto del Partido Comunista. Dice Revueltas en esa época, estoy hablando de finales de los 50, nos encontramos dentro de la etapa histórica de una revolución nacional democrático-burguesa, que la burguesía no puede conducir más allá de los límites que a ella misma le convienen. Como la clase obrera necesita no solo que la revolución democrática llegue a su culminación histórica, sino que rebase esta culminación y vaya precisamente más allá, hacia el socialismo, por eso el empeño de la clase obrera en que la revolución democrática sea dirigida por ella misma, para conducirla a la revolución socialista. Obviamente aquí tenemos un elemento clave que no era aceptado por los comunistas de esos tiempos. Entonces ya son dos elementos que son fundamentales. Y ahora el aspecto de la reconstrucción del movimiento comunista y de la necesidad de replantearse todo el proceso anterior. Decía, bueno, el estalinismo está siendo cuestionario, eso es correcto. Pero el comunista no puede emprender un proceso de unidad y de fusiones sin un debate del programa concreto. Diciéndolo en otras palabras, antes de ser la conciencia organizada, hay que organizar la conciencia. La conciencia, porque el partido se proclama como la conciencia organizada de la clase obrera. Pero esto es una proclamación de facto. Para que eso fuera real, se necesitaría que los trabajadores fueran conscientes que no solo de ser una clase en sí, sino que son una clase para sí, es decir, que sean como los burgueses lo son, defienden su estatus, su forma de vida, y la tratan de transmitir al conjunto de la población como si fuera la única. Pues bien, los trabajadores tienen que hacer esto mismo, pero en función de sus necesidades. Defender su posición como elemento clave de la producción y establecer al conjunto de las demás clases la idea de que ellos pueden dirigirlas a la sociedad e impulsarla hacia una transformación progresista de la humanidad. Entonces, si se hacen fusiones o uniones sin tomar en cuenta esto, lo que se está haciendo es simplemente efectuar una broma, porque pues bueno, las prácticas políticas que se desarrollen se harán sin la conciencia real de lo que se requiere para la transformación de la sociedad. Y en esas circunstancias Revueltas entra en un debate con la dirección del partido. No voy a entrar en detalles. Él estaba seguro, o por lo menos se le había comentado, que había la posibilidad de ganar en la dirección a una persona simpatizante de estas ideas para el próximo congreso del partido que se desarrollaría muy pronto y que implicaría la sustitución de Dionisio Encina. Arnoldo Martínez Verdugo se mostró como simpatizante de las ideas de Revueltas
Y él confiado, pues ellos permitieron, el grupo de revueltas permitió que él pues condujera el proceso en la Ciudad de México. Pero pues la situación fue que realmente lo que hacía Arnoldo era mostrar una cara para que a la hora de a la hora del Congreso, cambiar de bando y pues prácticamente lo que hizo fue cambiar de bando, traicionar a revueltas y una vez que se consolidó la traición, expulsar al grupo de revueltas en su conjunto. Esta situación generó la que revueltas formara en 1960 la Liga Leninista Espartaco, que era la que tenía como objetivo efectivamente jugar el papel de organizador de la conciencia, ¿no? Dice Revueltas que con respecto de por qué nace la Liga Leninista Espartaco en 1962. En medida que la conciencia no existe en la mente de un determinado número de hombres, puede salirse de estas mentes y actuar en la práctica. Para hacer tal cosa, la conciencia necesita que los hombres que la han hecho suya se conviertan también en instrumento y organicen la conciencia y conviertan este instrumento de lucha en una conciencia organizada. Es decir, se necesita pasar el proceso de construcción del partido es un proceso que no es práctico, sino también teórico y de carácter fundamental. Ahora bien, las circunstancias que llevaron a la conformación de la Liga Leninista no fueron homogéneas. En esa época se estaban desarrollando conflictos también a nivel internacional importantes. Por ejemplo, el tema del conflicto chino-soviético, que se daba por, pues obviamente, una disputa de la hegemonía de los partidos del movimiento comunista a nivel global. Eh, en Revueltas no lo sabía, pero una parte de la liga estaba simpatizando con los maoístas. Él publica un artículo en los 60 cuestionando a los maoístas con respecto al conflicto chino-soviético y el resultado es que la Liga de Niza le prohíbe dar le prohíbe, siendo uno de los dirigentes de la liga, le prohíbe hablar públicamente de temas que no se haya discutido internamente. Pero honestamente es complicado porque el tema del conflicto chino-soviético nunca se había planteado dentro de la liga. Entonces, pues no había ninguna prohibición de que se plantearan las cosas. Bueno, en el fondo era un pretexto. Había una lucha por la disputa de poder dentro de la liga y utilizaron este tema para expulsar a José Revueltas. Revueltas es expulsado de la liga y a partir de ese momento empieza en un proceso de, de crítica no solamente a la política de burocrática extremista, sino también a la política de no reflexionar desde el punto de vista del marxismo mismo. Descubrió Revueltas que en realidad el estalinismo no es marxismo, de hecho es una suplantación burda del marxismo y que es de carácter contrarrevolucionario. Bueno, ya eso todos que lo había hecho muchos años antes, pero bueno, hasta ese momento Revueltas lo planteaba. En una dedicatoria a un libro que publicó en esos años Revueltas, rinde homenaje a los asesinatos, a los muertos por el estalinismo. Revueltas señala: abrigo la firme convicción de que no se puede suprimir bajo ningún título la vida de un comunista leal, honrado y de evidente rectitud de espíritu a causa de sus errores, así hayan podido tener sus graves consecuencias. Los errores se pueden rectificar tarde o temprano, pero no es nada fácil construir a un hombre verdadero. Por tal razón he dedicado mi libro a la memoria de Imre Nagy, y con él a la memoria de todos los comunistas que no traicionaron jamás la causa de los proletarios, pero que han debido sufrir la muerte infame e injusta a lo largo de las últimas 3 décadas en que sobre la verdad, la razón y el examen crítico de los entre camaradas prevalecieron el dogmatismo, la clerical inquisitoria de los burócratas. Entonces aquí estaba muy claro, ¿no? Esos años son años de un acercamiento con los puntos de vista del trotskismo. Él ya abiertamente se declara pues partidario de las ideas de Trotsky y esto será, digámoslo así, permanente hasta el fin de su vida. Pero el acercamiento al movimiento, al trotskismo, es un acercamiento pues
a la figura de Trotsky, a las ideas de Trotsky, pero no a los trotskistas. La mayor parte de los grupos trotskistas de esos tiempos eran grupos que no tenían incluso claro cuál el tema de la revolución permanente, ¿no? El tema del socialismo en un solo país, y lo que hacían eran tergiversaciones burdas que eran muy difíciles de seguir. Los manderistas, por ejemplo, se la pasaban primero en el movimiento guerrillero, luego el movimiento estudiantil, luego el movimiento guerrillero. O sea, para ellos la vanguardia era lo que estaba de moda. Y para un verdadero marxista, la idea fundamental es establecer una diferencia entre la vanguardia política y la vanguardia, vanguardia y la conciencia histórica, ¿no? Cuando se tiene la conciencia de un proceso revolucionario, no necesariamente se tiene la mayoría o la vanguardia política. Una vanguardia política la puede jugar un movimiento que no es marxista. Por ejemplo, los zapatistas en los finales de los 90 tenían una vanguardia política en el proceso, pero no eran marxistas. La clave de un movimiento revolucionario, del movimiento marxista, o de los marxistas o los revolucionarios marxistas, es partir de una concepción correcta de la realidad, o sea, una conciencia histórica, y tratar de trasladar ese proceso a ir constituyendo una vanguardia política que pueda ser un genuino representante del movimiento obrero práctico. No se trata de proclamar al partido porque se tienen las ideas. Aunque se tengan las ideas más correctas, no se trata de proclamar al partido. Se trata de luchar porque el movimiento real asuma como suyas las ideas del movimiento revolucionario. Esto es el elemento clave de la idea de la construcción del partido desde el punto de vista de revueltas, y sin duda es un asunto que nosotros compartimos plenamente. Ahora bien, en este proceso estalla el movimiento estudiantil del 68. Hay muchos aspectos que tendríamos que señalar al respecto de la del del del, del movimiento del 68. O sea, revueltas se vinculó directamente a partir de su trabajo en la Facultad de Filosofía, se integró al, a la, él se integró al Comité de Lucha de Filosofía y Letras, y desde ahí planteó una serie de propuestas específicas para poder avanzar hacia, hacia llevar al movimiento juvenil a vincularlo con el movimiento de los trabajadores. Y en ese sentido hay este, hay una firmeza muy clara, ¿no? Por ejemplo, con respecto de la manera en que veía el 68 con respecto a todo el proceso en general, podemos leer: la burguesía mexicana, incapaz de comprender el proceso histórico, optará casi seguramente por la carta de la represión, la paz más primitiva, la más torpe y la más contraproducente de las providencias, aunque también sea la más favorecida por las clases cuyas reservas históricas de existencia están terminando por agotarse. Esto lo decía 15 días antes del 2 de octubre. Planteaba obviamente la vinculación de los comités de lucha con el movimiento de los trabajadores, y empezaba a surgirle en él una idea que lo acompañó a las últimas épocas de su vida, ¿no? Él planteaba que podía haber un camino hacia el fortalecimiento del marxismo a partir de una reflexión libre de ideas. Dice Revueltas en esta época: para que el quebranto del movimiento marxista, no, para el quebrantado movimiento marxista y para la perspectiva de su superación mediante la creación de los primeros organismos de conciencia organizada de la clase obrera, al calor de la autogestión y de la democracia cognitiva en ese proceso, este proceso ofrece una de las coyunturas más formidables que jamás se hubiesen presentado para convertirse en realidad histórica. Entonces él empieza a observar el tema de la autogestión universitaria como una posibilidad de generar un espacio para la democracia cognitiva, o por lo menos como él lo entendía. Ahora, la burguesía también se daba cuenta de la situación. Sin que Revueltas fuera una persona preeminente dentro del Consejo Nacional de Huelga, o sea, nunca tuvo sus ideas nunca fueron aprobadas por un consejo. Él tenía muchas críticas al consejo, pero
pero estaba claro que estaban molestando sus puntos de vista para la burguesía. Una publicación en el periódico Novedades del 10 de noviembre, o sea, después de la represión, señala: ¿quién es el cerebro? La eminencia gris detrás de Roberto Escudero, miembro del Consejo Nacional de Huelga, y sus gentes de línea chino-guevarista. En los círculos mejor informados de la Ciudad de México, se afirma con insistencia que hay pruebas irrefutables que este papel lo ha desempeñado y lo desempeña desde su escondite José Revueltas. José Revueltas estaba escondido porque ya lo estaban buscando para detenerlo, ¿no? Y en un momento determinado, pues es detenido y es mandado a Lecumberri. En esos momentos, Revuelta señala: no hemos sido derrotados, y verlo así no tiene el menor sentido. Estamos y seguimos en lucha dentro de una nueva fase del movimiento, que consiste en la reagrupación de fuerzas para hacer de la UNAM, el Politécnico y las normales un ariete, una conciencia colectiva, militante, infatigable, que siga cuestionándose el régimen y contribuya al despertar de la clase obrera de cada día y cada minuto del día, para que las condiciones de la revolución socialista maduren con mayor rapidez dentro de las circunstancias históricas que vivimos y viviremos en el futuro próximo. Estas palabras de Revueltas, o sea, son vigentes incluso hoy en día, ¿no? En la medida de que son los elementos claves para la conformación de los comités de lucha como instrumentos de organización permanente y de vinculación con el movimiento de los trabajadores. Revueltas es detenido, es juzgado, es y condenado a 16 años de prisión por todo tipo de delitos. Revueltas responde en la audiencia de notificación de su sentencia: ¿quién podrá impedir que sigamos luchando desde la cárcel, con las armas de la crítica y del pensamiento? En esto es donde reside el inconsciente de quienes nos han condenado. Ustedes no pueden matar nuestro pensamiento, ni tampoco lo invalidan con todos los años de cárcel que nos echan encima. Desde luego nuestro cerebro no es inmortal, ni tampoco lo serán las obras que de él han nacido, ni las que nacerán en los años venideros. Pero mientras que vive y trabaja en nuestro cerebro, nuestro pensamiento, ustedes serán impotentes para detener su acción. Mientras vive y trabaja en nuestro pensamiento, ustedes, jueces, funcionarios, presidentes dictatoriales, ustedes, policías, delatores, verdugos y demás basura histórica, ustedes, los hijos de ustedes, los hijos de sus hijos y los hijos de estos, nunca vivirán en paz. Esa era la actitud que tenía José Revueltas en la época en que algunos de sus compañeros estaban pidiendo exiliarse o escapar de la cárcel por la vía de un acuerdo con el gobierno. Revueltas nunca llegó a un acuerdo con el gobierno, ya voy terminando. A él lo tuvieron que sacar de la cárcel para evitarse el problema político de tenerlo ahí detenido. Los años que le quedaron ya fueron pocos, pero nunca hubo una claudicación con respecto a sus ideas fundamentales. Pocos días antes de morir escribía: en la lección histórica a la que asistimos en estos días, en medio de nuestro devenir histórico contemporáneo, la independencia de clase del proletariado, poco a poco se objetiva como el motor más poderoso dentro del complejo de las relaciones sociales. Corresponde de modo evidente al proletariado ejercer el papel dirigente de todo el proceso democrático, y a fin de hacerlo advenir al cambio profundo que requiere las infraestructuras y superestructuras sociales. José Revueltas murió el 14 de abril de 1976, todavía sentenciado, ya libre, pero bastante enfermo. Sus últimos años fueron de bastantes dificultades de carácter de salud. Podemos rescatar, yo diría como resumen de José Revueltas, tres temas fundamentales. El primero es el tema del centralismo democrático como un mecanismo de construcción de conocimiento. Segundo es el tema de la lucha por el rescate del marxismo desde el punto de vista filosófico como un mecanismo absolutamente antidogmático y un mecanismo para poder enfrentar la realidad, no solamente como un análisis de la intervención del movimiento revolucionario, sino como una forma de vida para el que lo practica, ¿no? Y finalmente su lucha contra
contra la burguesía, la lucha por el socialismo que nunca terminó, nunca cejó hasta el día de su muerte. Sí, no tengo mucho tiempo para señalar algunos aspectos críticos de él. Hay aspectos que me gustaría comentar, como el tema de la concepción filosófica que tenía Revueltas. Algunos señalan que pues no es muy marxista que digamos, yo creo que sí, aunque él tenía unos detalles coqueteos con el lenguaje hegeliano. Hay temas que tenemos que cuestionar, pero que tenemos que analizar en función del contexto con respecto a lo que fueron señaladas las cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, los primeros años de los finales de los 50, principios de los 60, era muy amigo de Carlos Contreras, Victorio Vidal, ¿no? De hecho, Victorio estaba jugando un poco con ser un árbitro entre las distintas facciones del comunismo en México y él confiaba y creía ciegamente en él, ¿no? Bueno, ustedes supongo investiguen quién era Víctor Vidali, Carlos Contreras, y verán que pues, sí, en esos temas, pues sí, Revueltas no la tenía muy clara. Pero en general, tenemos que decir que el avance de Revueltas fue un permanente avance a la reflexión y a la vinculación, a buscarse vincular con el movimiento de los trabajadores. Hoy más que nunca, bueno, apenas se cumplieron 6 años de la muerte de Revueltas. Hay que decir una cosa, en 2014, que fue cuando se cumplieron los 100 años de su nacimiento, me equivoqué, dije 6 años de muerte, no, 6 años del aniversario de su muerte, de su nacimiento, 6 años del aniversario de su nacimiento, no se publicó ningún libro importante con respecto de la vida o la obra de Revueltas. Hubo alguna que otra reseña de periódicos, pero los grandes biógrafos se olvidaron de él. No hubo realmente nada. Lo único que salió fue nuestro libro, el libro de José Revueltas y la izquierda en México. Yo los invito a que si les interesó esta discusión, si quieren conocer a fondo las ideas de Revueltas, la riqueza de su pensamiento y cómo es la vida de un verdadero marxista, sí les invito a que compren el libro acá con el Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx, a partir de la izquierda socialista. Creo que les será una gran enseñanza para ustedes y bueno, y sería sería una buena manera de recordar y rememorar a José Revueltas. Te repito, la obra de Revueltas sí, merece ser recordada. No se trata tanto de hablar de sus virtudes como persona o como ser humano, como artista. O sea, para mí es importante y ya habrá gente que lo haga mejor que nosotros. Pero para nosotros nuestra idea fundamental es que es importante que lo respetemos como comunista, como revolucionario. Y nosotros aspiramos a que las nuevas generaciones continúen adelante con la bandera que Revueltas defendió. Creo que los comunistas en, aspiramos a existir o seguir viviendo en la lucha de las generaciones que nos siguen. Así como nosotros consideramos que estamos manteniendo vivos a nuestros muertos a partir de la lucha que seguimos dando. Así, de esta manera, nosotros nos consideramos seres que podemos ir trascendiendo la existencia individual, ¿no? Me gusta quiero terminar este texto de Víctor Sergué relacionado con la Revolución Española de 1917, o más bien la Huelga General Revolucionaria de 1917, que pues señala un poco esto y que es fundamental para entender por qué nos interesa como comunistas la historia. Entonces yo lo voy a cerrar con esto. De este modo nosotros nos sentimos inmortales y hasta el momento mismo en que ya no sentimos nada. Y la vida continúa cuando nuestra gota de agua ha vuelto al océano. Mi confianza se une en este punto con la tuya. El mañana es grande. No en vano habremos madurado nosotros mismos esta conquista. Esta ciudad será tomada, no por nuestras manos, sino por nuestras manos, a menos por manos semejantes a las nuestras, aunque más fuertes por haberse endurecido mejor gracias a nuestra debilidad. Si nosotros somos vencidos, otros hombres, infinitamente distintos de nosotros, infinitamente a nosotros parecidos,
bajarán a una noche análoga dentro de 10, 20 años, esto es lo de menos. Por estas mismas ramblas pensando exactamente en la misma conquista. Estos hombres pensarán en nosotros, quizá ya hayamos muerto. ¿Acaso pensarán en nuestra sangre? Ya creo verlos y pienso en la sangre suya, que ha de correr también. Pero ellos tomarán la ciudad. Muchas gracias, compañeros. Los invito a que continúen con con las actividades que estamos impulsando de la izquierda socialista. Los invito a sumarse a nuestra lucha, una lucha por la que se merece vivir y por la que también se merece morir. Gracias.